La esposa fue a una fiesta swing. Y tuvo una aventura de una noche, el esposo solicitó el divorcio. Dicen que la confianza es la base del matrimonio, ¿verdad? Durante la mayor parte de una década, pensé que lo tenía todo resuelto. Taylor, mi esposa, y yo llevábamos casados 9 años. Teníamos 2 hijos, una casa que siempre parecía necesitar reparaciones. Y los altibajos habituales que conllevan el equilibrar una carrera, la familia. Y alguna que otra noche de cita. Pero, en su mayor parte, éramos sólidos. O eso creía. Todo empezó un miércoles por la tarde. Estábamos sentados en el sofá. Con el sonido de las risas de nuestros hijos desde la otra habitación, y Taylor se volvió hacia mí. Con una mirada que inmediatamente me puso en alerta. Tenía un brillo extraño en los ojos, algo a medio camino entre la emoción y la duda. Jaque, empezó, con la voz más suave de lo habitual. Entonces, ¿conoces a Hannah y Steve, de la Asociación de Padres? Asentí, levantando apenas la vista de mi computadora portátil. Hannah y Steve eran una de esas parejas exageradas. Que publicaban cada momento de sus vidas en las redes sociales. Desde sus citas perfectamente planeadas, hasta sus fiestas anuales de disfraces. Nos invitaron a una fiesta este fin de semana, continuó. Con un tono desconcertantemente cuidadoso. Finalmente, levanté la vista. ¿A qué tipo de fiesta? Sus labios se curvaron, en una sonrisa vacilante. No es la típica reunión. Es una fiesta swing. Parpadeé. Perdón. Taylor llenó rápidamente el silencio. Mira, sé que suena loco, pero escúchame. Dijeron que es solo por diversión. Algo para darle sabor a las cosas. Hemos estado un poco estancados, y tal vez esto podría. La interrumpí, sintiendo un nudo en el estómago. No. Absolutamente no. Su rostro decayó, pero yo no estaba dispuesto a considerar la idea. Durante los días siguientes, Taylor sacó el tema, una y otra vez. Intentó diferentes enfoques, presentándolo como algo aventurero. E incluso como una forma de reavivar la chispa. Cada vez, yo la rechazaba con más firmeza. Me había casado con ella para construir una vida juntos, no para verla enredarse con extraños. Para el viernes, ella dejó de preguntar. Voy a ir, dijo rotundamente, mientras yo ayudaba a nuestro hijo menor con su tarea de ortografía. Dejé el cuaderno a un lado, y me volví hacia ella, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quieres decir? ¿Con qué vas a ir? Se cruzó de brazos, y su desafío era palpable. Quiero decir que voy a ir, contigo o sin ti. El resto de esa conversación fue una mezcla borrosa de ira, incredulidad y frustración. No podía entender qué le había pasado. Esta no era la Taylor con la que me casé. La que una vez pasó toda una noche planeando nuestro futuro, con tanta pasión y optimismo. Que me hizo enamorarme de ella, una vez más. Pero aquí estábamos, en un callejón sin salida. Esa noche, mientras preparaba su bolso, ni siquiera tuve fuerzas para seguir discutiendo. Algo dentro de mí, ya se había roto. Lo grabaré, dijo casualmente, metiendo su maquillaje en el bolso. Como si estuviera hablando de la lista de compras. ¿Qué? Taylor me sostuvo la mirada, con un tono perturbadoramente indiferente. Lo grabaré, para que puedas ver que no fue la gran cosa. No sé qué me sorprendió más, su disposición para llevarlo a cabo, o su total indiferencia. Ante lo mucho que me dolía. Y fue entonces, cuando se me ocurrió la idea. Respiré profundo, enterrando la tormenta de emociones, que se arremolinaba dentro de mí. Bien, dije, con voz fría. Adelante. Grábalo todo. Si crees que esto es lo que quieres, ¿quién soy yo para detenerte? Ella dudó, entrecerrando los ojos. ¿Qué tramas? Nada, mentí. Ya terminé de pelear. Era la verdad, pero no de la manera que ella pensaba.
Cuando Taylor se fue esa noche, prácticamente brillando de anticipación, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Este no era el final. Todavía no. La noche que Taylor se fue a esa fiesta, mi mente ya estaba dando vueltas, llena de posibilidades. Yo no era el tipo de persona que actúa por impulso, pero esto era diferente. Necesitaba un plan. No cualquier plan, sino una forma de asegurarme de que sus acciones no me dejaran destrozado al final. Una vez que la puerta principal se cerró, y escuché que su auto salía del camino de entrada, no perdí el tiempo. Preparé una pequeña maleta para nuestros 2 hijos, y llamé a mi hermana, Jessica, que vivía a unos 20 minutos de distancia. Hola, Jess, dije, intentando mantener la voz estable. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas quedarte con los niños este fin de semana? Taylor y yo necesitamos un tiempo para resolver algunas cosas. Ella no hizo demasiadas preguntas, y para cuando los niños estuvieron instalados en su casa, pasaban de las 9:12 de la noche, conduje de regreso a casa. Y cada kilómetro alimentaba el fuego de la traición, que ardía en mi interior. Cuando regresé a la casa, se sentía más vacía que nunca. El silencio no era reconfortante, era asfixiante. Me serví un trago fuerte, y me senté a la mesa de la cocina, mirando mi teléfono. ¿Debería llamarla? ¿Enfrentarla? No, eso sería hacerle saber que me importaba demasiado. Necesitaba mantener la compostura. En lugar de eso, saqué mi computadora portátil, y comencé a reunir todo lo que necesitaría. Primero, busqué abogados de divorcio locales. El dolor de escribir eso, en la barra de búsqueda, se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi estómago, pero tenía que hacerlo. Guardé en favoritos a un par de firmas muy bien calificadas, y me hice una nota mental para llamar a una a primera hora del lunes por la mañana. Luego, me puse a pensar en su oferta de grabar la fiesta. La audacia de la propuesta era indignante, pero también podría ser mi mayor ventaja. Si ella realmente lo hacía, yo tendría una prueba irrefutable de su traición. Sin embargo, necesitaba más, por si acaso ella intentaba tergiversar las cosas. Así que, instalé una aplicación de rastreo en su teléfono. Lo había dejado cargando en la encimera más temprano. Y ella no era precisamente experta en tecnología, como para notar que algo era diferente. Durante las siguientes horas, revisé a fondo nuestras finanzas, asegurándome de saber exactamente dónde estábamos parados: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones. Documenté todo. Si ella pensaba que iba a salir de esto ilesa, estaba muy equivocada. Para cuando terminé, pasaba de la medianoche. La casa seguía inquietantemente en silencio, pero sentí una sensación de control que no había sentido en semanas. Taylor había tomado su decisión, pero yo no iba a dejar que me pisoteara en el proceso. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando. Era Jessica. ¿Está todo bien?, me preguntó. Sí, mentí. ¿Solo? Gracias por llevarte a los niños. Los recogeré mañana. Ella dudó. Jaque, ¿estás seguro de que no quieres hablar de ello? Todavía no, dije rápidamente, pero lo haré pronto. Después de colgar, revisé la aplicación de rastreo. Su teléfono seguía en la misma ubicación en la que había estado toda la noche. Una dirección que yo no reconocía. Una rápida búsqueda en Google me indicó que era un pequeño bed and breakfast en las afueras del pueblo. Se me revolvió el estómago, pero reprimí ese sentimiento. Era mejor saberlo que estar en la oscuridad. Más tarde esa mañana, decidí conducir por el lugar. Me dije a mí mismo que era solo para confirmar que ella estaba ahí, pero en el fondo quería verlo por mí mismo. Estacioné a unas cuadras de distancia, y caminé hacia el edificio. Era pintoresco, incluso encantador, pero en lo único que podía pensar
Era en la traición que se desarrollaba dentro. Vi su auto sedán negro, estacionado en el lote. La sola vista del mismo hizo que me hirviera la sangre. Tomé una foto con mi teléfono, como evidencia por si acaso, y me alejé conduciendo. Antes de que pudiera hacer una locura. De vuelta en casa, me serví otro trago, y me senté en el sofá, esperando. ¿Para qué? No estaba del todo seguro. Todo lo que sabía era que esto no había terminado. Para cuando Taylor cruzó la puerta esa tarde, llevando el mismo vestido con el que se había ido. Pero luciendo mucho más despeinada, yo ya me había preparado para lo que venía después. Hola, dijo casualmente, como si no acabara de destruir nuestro matrimonio. No respondí, solo observé cómo tiraba su bolso sobre la encimera, y se servía un vaso de agua. Estás muy callado, dijo, dándose la vuelta para mirarme. Me puse de pie, y caminé hacia ella, manteniendo mi voz firme. Espero que haya valido la pena. Su rostro se congeló, por una fracción de segundo. Pero luego esbozó una sonrisa enfurecedora y engreída. Estuvo bien. No hay nada de qué preocuparse. No dije una palabra más. En su lugar, subí las escaleras, dejándola cocinarse en su propio engaño. El verdadero juego acababa de comenzar. Esa noche, la casa se sentía más pesada que nunca. Taylor actuó como si nada hubiera pasado, desplazándose por su teléfono en el sofá. Como si no acabara de destruir todo lo que habíamos construido. La audacia era enloquecedora, pero mantuve la compostura. No fue fácil. Cada risa, cada mirada a su pantalla, cada sorbo casual de su vino, hacía que me hirviera la sangre. Me quedé arriba, fingiendo trabajar en mi computadora portátil, pero en realidad estaba transfiriendo los datos de la aplicación de rastreo y preparándome para lo que seguía. Para la mañana, tenía todo lo que necesitaba. La aplicación de rastreo confirmaba su ubicación en el Bed and Breakfast. Hasta las horas exactas que había estado ahí. Pero, ¿el verdadero premio? Un conjunto de vídeos que había grabado con su teléfono. No esperaba que ella fuera tan estúpida como para grabar realmente la fiesta. Pero cuando abrí su galería de fotos, ahí estaba, un clip de 22 minutos, que sellaba su destino. Dudé, antes de presionar reproducir. Una parte de mí no quería verlo, para no confirmar lo que ya sabía, pero tenía que hacerlo. El vídeo era peor de lo que imaginaba. Taylor estaba en medio de todo, riendo, coqueteando. Y haciendo cosas que mi estómago no soportaría describir. No era solo su traición, era su alegría al hacerlo. Ella no era la mujer con la que me había casado. Era una extraña, que llevaba el rostro de mi esposa. Cuando terminó el vídeo, me quedé allí sentado, entumecido. La rabia que había sentido la noche anterior, se había extinguido. Dejando solo una determinación fría y calculadora. Esto ya no se trataba de salvar nuestro matrimonio, se trataba de asegurarme. De que pagara por lo que había hecho. Hice una copia de seguridad de todo, vídeos, fotos, registros de ubicación, en un disco duro seguro. Luego, contacté a la abogada de divorcios, que había guardado en favoritos la noche anterior. Hola, soy Jake Anderson, comencé. Necesito programar una consulta, lo antes posible. Es sobre mi esposa. La recepcionista me programó una cita, para el lunes por la mañana, y así, sin más. Las ruedas se pusieron en movimiento. El resto del fin de semana, fue un borrón. Evité a Taylor lo más que pude, usando la excusa de hacer mandados, o ponerme al día con el trabajo. Ella no pareció notarlo, ni importarle. Estaba demasiado ocupada, enviando mensajes de texto y riéndose sola. Con su teléfono pegado a la mano. No la confronté. Todavía no. Eso vendría después, cuando yo tuviera la ventaja. Por ahora, interpreté el papel del esposo callado y despistado. El domingo por la noche, recogí a los niños en casa de Jessica. Estaban llenos de historias sobre su fin de semana con la tía Jess.
felizmente ignorantes de la tormenta que se gestaba en casa. Cuando regresamos, Taylor estaba en la cocina, preparando la cena, como si fuera un día normal más. Besó a los niños en la frente y les preguntó por su fin de semana. Con una voz empalagosamente dulce. Era repugnante. Mientras nos sentábamos a comer, la observé de cerca. Se rió de los chistes de los niños, me sonrió con calidez. E incluso bromeó conmigo sobre no haber quemado las tostadas esa mañana. Era como si estuviera tratando de sobrecompensar, de actuar como si todo estuviera bien. Pero no estaba bien, y pronto se daría cuenta de la magnitud del daño que había hecho. Después de la cena, acosté a los niños, y bajé las escaleras. Taylor estaba en el sofá de nuevo, mirando su teléfono. Taylor, dije, con voz firme. Ella levantó la vista, y su sonrisa flaqueó un poco. ¿Qué pasa? Levanté mi teléfono, con el vídeo listo en la pantalla. Su rostro palideció. ¿Te importaría explicar esto? Por primera vez en días, se quedó sin palabras. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. No le di la oportunidad de recuperarse. ¿Quieres destruir este matrimonio? Bien. Pero no vas a salir ilesa. Ya hablé con una abogada. Para el final de esta semana. Estaré solicitando el divorcio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí ninguna compasión. Jaque, yo. No fue. Guárdatelo, le espeté. No quiero tus excusas. No quiero tus disculpas. Tomaste tu decisión, Taylor. Ahora vivirás con las consecuencias. Me alejé, dejándola sentada en los escombros que ella misma había creado. Arriba, mientras cerraba con llave la puerta de mi habitación. Sentí una extraña sensación de alivio. Esto era solo el comienzo. La mañana después de confrontar a Taylor, ella estaba inusualmente callada. No hubo buenos días alegres, ni prisas por la cocina para preparar los almuerzos de los niños. Se sentó a la mesa, mirando su café, y las bolsas bajo sus ojos delataban una noche sin dormir. No me molesté en hablarle. ¿Qué sentido tenía? No me quedaba nada por decir. Después de dejar a los niños en la escuela, conduje directamente a la oficina de la abogada. Estaba en un edificio alto y discreto en el centro, el tipo de lugar donde las vidas se remodelan a puerta cerrada. La abogada, Angela Bennett, era astuta y eficiente. Había visto casos como el mío innumerables veces, y no perdió el tiempo endulzando nada. El vídeo y los datos de rastreo son pruebas excelentes, dijo, hojeando los archivos que yo había llevado. Usaremos esto para argumentar a favor de una división favorable de los bienes. Y la custodia total de los niños. Con este tipo de pruebas, es probable que el tribunal esté de su lado. Escucharla decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera real. Esto no era solo una tormenta emocional que tenía que soportar, era una batalla que debía ganar. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. Angela se recostó en su silla. Con sus acciones documentadas de esta manera, tienes un caso sólido para conservarla. Pero eso depende de su voluntad para llegar a un acuerdo. Si ella pelea, podría volverse complicado. Asentí, sintiendo un nudo de ira y determinación en el estómago. ¿Qué pelee?, pensé. Ella ya perdió. Cuando regresé a casa, Taylor seguía allí. No había ido a trabajar, y por su aspecto, no se había movido mucho desde que me fui. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados. Jaque, tenemos que hablar. No, dije con frialdad, dejando mi bolso en la encimera. No tenemos que hacerlo. Ya te dije, ¿cómo termina esto? Su voz se quebró. Jaque, por favor. Lo arruiné, ¿de acuerdo? Fui estúpida e imprudente. Pero eso no significa que no te ame. Me reí,
y el sonido fue amargo y vacío. ¿Amor? Tienes una forma muy extraña de demostrarlo. Se puso de pie, tratando de alcanzarme, pero di un paso atrás. No. Simplemente no lo hagas. No estaba pensando con claridad, suplicó. Pensé que sería una diversión inofensiva. Nunca quise lastimarte. Lo grabaste, Taylor, le solté, alzando la voz. Planeaste esto, lo llevaste a cabo, y luego lo restregaste en mi cara. Como si no fuera nada. No tienes derecho a llamar a eso un error. Su rostro se desmoronó, pero no me importó. La mujer que estaba parada frente a mí, ya no era mi esposa. Era una extraña, que había destrozado la vida que construimos. Esa noche, empaqué algunas cosas esenciales. Y les dije a los niños que nos quedaríamos con la tía Jessica un tiempo. Taylor no se opuso. Simplemente se quedó sentada en el sofá, con el rostro pálido y en blanco. Mientras yo guiaba a los niños hacia la puerta. En casa de Jessica, los niños se instalaron rápidamente. Ignorando felizmente la tormenta que se gestaba a su alrededor. Jess, sin embargo, no fue engañada tan fácilmente. Jaque, dijo en voz baja, después de que los niños se fueron a la cama. ¿Qué está pasando? Dudé. Una parte de mí, no quería soltarlo todo, pero necesitaba decírselo a alguien. Así que, le expuse todo, desde la fiesta swing hasta el vídeo, y mis planes de divorcio. Jess escuchó en silencio, y su rostro era una mezcla de asombro y enojo. Cuando terminé, extendió la mano al otro lado de la mesa, y me apretó la mano. Estás haciendo lo correcto, dijo con firmeza. Taylor. Ella no te merece. Y los niños, merecen estabilidad. Sus palabras fueron un pequeño consuelo, pero no aliviaron el dolor en mi pecho. Los siguientes días, fueron un torbellino de reuniones con Angela. Llamadas para abrir cuentas bancarias separadas, y la preparación de los documentos. Taylor llamó y envió mensajes de texto sin descanso, rogando por una oportunidad para explicarse. Pero la ignoré. No había nada que ella pudiera decir, para deshacer lo que había hecho. Para el viernes, los papeles del divorcio estaban listos. Angela los presentó esa tarde, y sentí una sombría satisfacción. Al saber que Taylor recibiría la notificación al día siguiente. Esa noche, me senté en la sala de Jessica, mirando la pantalla vacía de la televisión. Los niños estaban dormidos, y Jess se había ido a la cama, dejándome a solas con mis pensamientos. Por primera vez en días, el peso de todo me golpeó. La traición, la pérdida, la enorme magnitud de lo que tenía por delante, todo se me vino encima. Pero, en medio del dolor, también había claridad. Esta no era la vida que yo quería, pero era la vida que tenía ahora. Y estaba decidido a sacar lo mejor de ella, por mí y por mis hijos. La mañana del sábado, comenzó con un toque en la puerta de Taylor. Yo no estaba allí para verlo, pero Angela me había asegurado que los papeles se entregarían a primera hora. Mientras bebía mi café en la casa de Jessica, imaginé su reacción, sorpresa, tal vez ira. Seguida de la lenta comprensión, de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. No era solo el divorcio. Angela se había asegurado de que los términos estuvieran a mi favor. Gracias a la montaña de pruebas que yo había proporcionado, la custodia total de los niños, la casa. Y un acuerdo financiero, que la dejaba con poco más que su auto y su ropa. Era una opción nuclear, pero después de lo que ella había hecho, no sentía culpa. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era Taylor. Consideré ignorarlo, como lo había hecho toda la semana. Pero algo dentro de mí quería escuchar su voz. Para ver qué excusa o justificación intentaría ofrecer ahora. Hola, dije, con tono inexpresivo. Jaque, dijo, con la voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Papeles de divorcio? ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Sí, dije simplemente.
Hubo una larga pausa, y luego se derrumbó. Jake, por favor. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. Sé que lo arruiné. Pero podemos ir a terapia, solucionarlo. No hay forma de arreglar esto, Taylor, la interrumpí, con voz fría. Tomaste tu decisión. Y ahora estás lidiando con las consecuencias. No permitiré que nos arrastres a mí o a los niños. A tu desastre nunca más. Pero los niños, suplicó. Necesitan a su madre. Tendrán a su madre, dije. Pero también tendrán estabilidad, que es algo que tú claramente no puedes proporcionar. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero no flaqueé. Terminé la llamada, sintiéndome más decidido que nunca. Más tarde esa tarde, recogí a los niños en la casa de su amigo, y los llevé al parque. Al verlos reír y jugar, sentí un renovado sentido de propósito. Esto era lo que importaba. No Taylor, no su traición, sino darles a mis hijos el amor y la seguridad que merecían. Esa noche, Jessica y yo nos sentamos con una botella de vino. Ella no me presionó para que hablara, pero a medida que pasaban las horas, me encontré abriéndome. Ya ni siquiera la reconozco, dije, mirando fijamente mi copa. Es como si la mujer con la que me casé hubiera desaparecido. Reemplazada por alguien que ni siquiera conozco. Jessica asintió. A veces, las personas cambian de maneras que no podemos predecir. No es tu culpa. Jae. Le diste todo, y ella lo tiró a la basura. Yo. Sigo preguntándome si podría haber hecho algo diferente, admití. No, dijo con firmeza. Ella tomó sus decisiones. Y ahora tú estás tomando las tuyas. Te estás protegiendo a ti mismo y a los niños. Y eso es todo lo que importa. Los siguientes días fueron un torbellino de logística, empacar el resto de mis cosas de la casa. Reunirme con Angela para finalizar los arreglos de custodia, y encontrar un nuevo lugar. Para que los niños y yo viviéramos. Mientras tanto, Taylor seguía llamando y enviando mensajes. Alternando entre la ira y la desesperación. En un momento dado, se presentó en la casa de Jessica, golpeando la puerta y exigiendo verme. Jessica respondió, manteniendo una voz calmada pero firme. Taylor, tienes que irte. Esto no ayuda a nadie, y mucho menos a los niños. Solo quiero hablar con él, gritó Taylor. Ya has hablado suficiente, le respondió Jessica. Jake ha tomado su decisión, y tienes que respetarla. Taylor finalmente se fue, pero el encuentro me dejó conmocionado. Por muy fuerte que intentara ser, una parte de mí todavía dolía. Para el final de la semana, todo estaba en su lugar. Los niños y yo, nos mudamos a un acogedor apartamento de 2 habitaciones. Al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos de Taylor, como para empezar de nuevo. La primera noche en nuestro nuevo hogar, arropé a los niños en sus camas. Y me senté solo en la sala, mientras el peso de todo finalmente me alcanzaba. No era la vida que había planeado, pero era la vida que tenía ahora, y por primera vez en semanas. Sentí un rayo de esperanza. Los días posteriores a la mudanza, fueron sorprendentemente tranquilos. Por primera vez en semanas, no estaba consumido por la ira o la desesperación. Solo éramos los niños y yo, instalándonos en nuestra nueva normalidad. Los inscribí en una nueva escuela más cerca del apartamento. Queriendo que ellos también tuvieran un nuevo comienzo. Se adaptaron rápidamente, como suelen hacer los niños, y su resiliencia era un marcado contraste con el caos que Taylor había creado. Verlos reír y jugar en nuestra nueva casa, me dio una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Taylor, sin embargo, no estaba tomando bien el divorcio. Llamaba casi a diario, y sus mensajes oscilaban entre la ira y el remordimiento. Algunos días, me rogaba que lo reconsiderara, prometiendo que iba a cambiar. Otros días, arremetía contra mí, acusándome de arruinarle la vida. Ignoré la mayoría de sus intentos de contactarme, enfocándome en cambio
En construir una vida para mí y para los niños. Pero una noche, apareció en el apartamento, con el rostro pálido y demacrado. Jake, dijo, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar, por favor? Dudé, pero salí afuera, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué pasa, Taylor? Los extraño, dijo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Te extraño. Nos extraño. No podemos. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Sus palabras podrían haberme conmovido alguna vez, pero ahora se sentían vacías. Taylor, es demasiado tarde. Tú tomaste tu elección, y yo tomé la mía. Los niños todavía te verán. Pero no hay vuelta atrás para nosotros. Sollozó, pero no la consolé. No podía. Lo tiraste todo por la borda, dije, con voz firme. Y ahora, tienes que vivir con eso. No discutió. Simplemente asintió, encorvando los hombros, mientras se alejaba. Esa noche, me quedé despierto, mirando al techo. Una parte de mí sentía alivio, al saber que me había mantenido firme, pero otra parte lloraba la vida que habíamos perdido. Durante los siguientes meses, las cosas empezaron a encajar en su lugar. El divorcio se concretó, otorgándome la custodia total de los niños, y la propiedad de la casa. Taylor se mudó a un pequeño apartamento en el centro. Y aunque todavía veía a los niños los fines de semana, su presencia en nuestras vidas se volvió cada vez más distante. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me volqué de lleno en mi empleo, encontrando satisfacción en la estructura y la rutina que me brindaba. Mis compañeros de trabajo me apoyaron, ofreciéndome respaldo, y alguna que otra salida nocturna, para recordarme que la vida no terminaba ahí. Una noche, Jessica me convenció de unirme a ella y a su esposo, para cenar en un pequeño restaurante italiano. Dudé al principio, pero a medida que avanzaba la noche, me encontré riendo de verdad. Por primera vez en meses. Fue allí donde conocí a Emily, una amiga del esposo de Jessica. Era amable, divertida y refrescantemente honesta, con una calidez que parecía irradiar de ella. Intercambiamos números de teléfono, y durante las semanas siguientes, empezamos a hablar. Lenta y cautelosamente, me permití imaginar la posibilidad de seguir adelante. Los niños congeniaron con ella de inmediato, cuando finalmente se conocieron, y verlos sonreír me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Emily no era un reemplazo para Taylor, era algo nuevo, algo mejor. Una noche, mientras los niños dormían, y Emily y yo estábamos sentados en el sofá, ella me miró con los ojos llenos de compasión. Jake, dijo en voz baja, has pasado por un infierno. Pero estás aquí. Estás de pie. Y eso dice mucho, sobre quién eres. Sus palabras se quedaron conmigo, mucho después de que ella se fue esa noche. La vida no era perfecta, y las cicatrices de la traición de Taylor nunca sanarían por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando. Las decisiones de Taylor habían destrozado la vida que construimos. Pero también me obligaron a reconstruir, a redescubrir quién era y qué quería. Y en los momentos de silencio, mientras veía a mis hijos reír, o sostenía la mano de Emily, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba mejor así.